días. Yo les voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial. Entonces pues vamos a empezar con el contexto histórico. La Segunda Guerra Mundial se da entre 1939 y 1945. Las causas de esta guerra más que todo es por el Tratado de Versalles que se dio tras la culminación de la Primera Guerra Mundial, en el cual pues Alemania se sentía como afligida, ya que pues no le dieron los territorios que le prometieron, al igual que el régimen totalista de Italia y de Japón, que tampoco cumplieron en sí con lo que decía este Tratado de Versalles, como les dije anteriormente. Bueno, entonces pues de por sí la guerra empieza cuando Alemania decide invadir Polonia en 1939. En ese entonces, pues Alemania bombardeó, o sea, llenó militarmente a este país principalmente, sin excusa alguna, simplemente haciendo actos de violencia y no más. Bueno, entonces ya a esto es cuando se conforman dos grupos de pelea, los cuales son las potencias del eje y los aliados. En las potencias del eje podemos encontrar a Alemania, como líder único, que es Adolf Hitler, que pues es el régimen nazista. Después está Italia también con las potencias del eje, su líder es Benito Mussolini. Y está Japón. En los aliados encontramos a Francia, encontramos a Estados Unidos, a Gran Bretaña y a la URSS, en ese entonces pues Unión Soviética, manejada más que todo por Stalin. Bueno, entonces allí empieza la guerra. Bueno, como cosas y datos importantes podemos dar varios enfrentamientos, los cuales pues entre los más importantes destacan los siguientes: la batalla de Stalingrado, que fue el 23 de agosto de 1942 hasta el 2 de febrero de 1943. Esta batalla pues fue muy importante, ya que es cuando el ejército alemán pretende tomar por sí a toda la Unión Soviética, o sea, para poder ampliarse en el régimen europeo. Otra de las batallas importantes es la batalla de Normandía, la cual se da entre el 6 de junio de 1944 en Francia. Es cuando el ejército alemán desembarca en Francia para así dominar Francia. De ahí es cuando ya empezamos a ver, por decir, la foto que hay en donde Hitler está posando ante París, es porque ya están dominando Francia. También se da pues la bomba que lanzaron a Pearl Harbor, que fue por parte de Japón a Estados Unidos, que esa fue el 7 de diciembre de 1941. Esto causó una gran cantidad de muertes en Estados Unidos, pues entonces causó mucha indignación en los norteamericanos. También se dio pues la operación Barbarroja, que fue de la Unión Soviética en 1941, la batalla del Atlántico, que fue en 1939. Hay que decir que en la Segunda Guerra Mundial hubo un gran desarrollo militar, y más que todo militar fue el desarrollo marítimo, o sea, de la guerra del Atlántico, la guerra de los mares, porque pues ya luchaban mediante submarinos, habían grandes buques, se desató una gran guerra, definitivamente. Bueno, lo que forzó la rendición de Alemania fue pues ya la muerte de el suicidio de su líder Adolf Hitler, y pues la rendición se dio el 7 de mayo de 1948. Esto fue importante pues ya que se acababa la guerra, todo estaba ya más tranquilo para los países que hacían parte de toda Europa. Una cosa importante que se me olvidó decirles fue que en la Segunda Guerra Mundial se desató también guerra nuclear, que fue uno de los avances, que fue ya lo que son armas nucleares, las cuales desató Estados Unidos sobre Japón como venganza por lo que había pasado en Pearl Harbor. Esto sucedió en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, exactamente del 6 y el 9 de agosto de 1945. Este hecho desató la rendición de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial en total. Cabe decir que los nombres de las bombas eran Little Boy y Fat Man, las cuales cayeron dentro de estas dos ciudades japonesas, que hay fotos muy indignantes sobre esto y pues causó muchas muertes. En total hay que decir que el total de las muertes fueron 20 millones
de muertes en toda la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como consecuencias de la Segunda Guerra Mundial podemos decir que las potencias del eje sufrieron daños increíbles, o sea, a la hora de su reconstrucción económica fue muy difícil afrontarlo, al igual que pues los demás países que se vieron afectados, ¿no? Entonces ya como consecuencia recortaron los territorios que había ganado Alemania durante la invasión y los devolvieron a los países a los que de verdad eran estos territorios. Bueno, como dije, el crecimiento militar, pues el avance de las armas, de tanques, el avance aéreo, ya lo que son bombas atómicas, submarinos de guerra, buques de guerra, todo esto fue importantísimo. Bueno, algo que es a resaltar es el nacimiento de la ONU, la Organización de Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas lo que busca es como entablar una relación amistosa entre todos los países europeos. O sea, lo que ellos quieren generar es la defensa de los derechos humanos, quieren evitar guerras, aunque después de esta guerra estuvo muy a punto de estallar otra guerra, pues por lo mismo, porque no habían recursos económicos, no estaban de acuerdo con lo que habían hecho, pero pues gracias a la ONU se pudo establecer una amnistía entre estos países y no sucedió grandes cosas después. Bueno, también como consecuencia se da la Guerra Fría, que es una guerra más que todo política y económica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Bueno, yo creo que eso es todo. Espero les haya gustado un poco el resumen de esta Segunda Guerra Mundial y pues estaremos acá para más videos.